Buenos días. Hazme el favor, préndeme las luces, Joel. Gracias. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchos me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Steven Lausel. Soy anciano en esta iglesia y estoy aquí predicando hoy porque nuestro pastor, que lo excusamos, Frankie Ramos, está en España visitando dos familias misioneras que nosotros apoyamos allá. Está la familia Toledo, que nos han visitado varias veces, pero lleva mucho tiempo ya en España, y está la familia de Decio y Elba de Calvaro, ¿verdad? Que los enviamos. Nosotros los apoyamos, no somos el grupo de apoyo principal, están con otro ministerio, pero nuestro pastor está ya visitándolos a ellos, así que lo excusamos en esta mañana. Estamos en la época navideña, como vieron por las canciones que estuvimos cantándole al Señor, y es una época en la cual recordamos, según nos fue narrando Raúl, ¿verdad?, que Jesús vino al mundo y mediante su sacrificio hizo un gran cambio en la realidad del ser humano, haciendo posible el perdón de pecados, y una vez perdonados los pecados, pues que tengamos una relación directa y muy personal con Dios, como describía él a Simeón, que incluyo le adelantaba las primicias a Simeón: voy a hacer esto, necesito que tú estés allí, porque cuando lleven al bebé yo quiero que tú te levantes y digas estas palabras, y eso será una señal a todo el mundo, ¿verdad?, que Dios está en control y Dios está obrando. Y eso es tremendo. Pero de la misma manera que Jesús vino para cambiar la situación del mundo, Jesús ha venido a nuestras vidas, ¿verdad?, para cambiar nuestra situación. Y hoy quiero aprovechar la época navideña que habla de la llegada de Jesús, pero quiero referirme más a lo personal, a la vida nuestra, a nuestra iglesia, a la cumbre, a donde Él nos ha traído, y el cambio en nuestra forma de vivir que Dios está queriendo hacer en nosotros, esa transformación. En tiempos recientes hemos estado hablando aquí en la iglesia de dos proyectos que tenemos más o menos encaminados, ¿verdad? Tanto el pastor como la junta de ancianos al cual el pastor pertenece, como la junta de gobierno a la cual pertenece la junta de ancianos, ¿verdad? Y a la asamblea reunida aquí, ¿verdad?, a la cual la junta de gobierno pertenece, ¿verdad? Pero de una forma u otra y sucesivamente todos hemos estado hablando de dos proyectos. El primero es reconstruir nuestro templo, que se ha ido construyendo, agregándole y agregándole y agregándole. Ya tenemos un sistema eléctrico prácticamente inoperante, ¿verdad? Y hay cosas que necesitamos mejorar. Y el segundo es plantar una iglesia en Caguas. Y usted se podrá preguntar por qué dos proyectos a la vez, cuando la cumbre nunca ha construido un templo y nunca ha plantado una iglesia, y ahora vamos a hacer las dos cosas a la vez. Pues sería muy de hombre pensar qué es lo que está pasando aquí, pero tal vez sea que Dios quiere que estemos seguros que lo que vamos a lograr no es por nuestros propios esfuerzos. Si pensáramos que fuera una cosa a la otra, pudiéramos estar tentados a pensar, mira lo que nosotros hicimos. Y tal vez Dios quiere que cuando miramos atrás, plantada la iglesia, reconstruido el templo, no tengamos otro remedio que reconocer solo Dios. Solo Dios pudo haber hecho eso a través nuestro. Y por eso quiero hablar en esta mañana de nuestra vida personal y cuando Jesús llegó a nuestras vidas, porque si es de Dios que hagamos esos dos proyectos, estoy seguro que en ese tiempo va a ser de Dios que todos nosotros demos un paso adelante en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento cristiano, nuestra relación con Dios. Creo que Dios sabe que para hacer esas dos cosas, Él necesita que todos demos un paso de avance en nuestra fe. Y quiero hablar sobre cómo se va desarrollando nuestra fe y dónde son algunos sitios que podamos equivocarnos y decir, pues mira, llegué aquí, me quedo aquí. Y no, Dios quiere que sigamos avanzando. Pero hay muchos sitios que nos pueden tentar a quedarnos. Y quiero que
que nos fijemos en algunos de ellos. No tengo instrucciones específicas para nadie, no quiero que nadie diga, Steven dijo que yo tengo que hacer esto. El plan de Dios para la vida de cada uno de ustedes lo sabe Él, y si ustedes están atentos, Él se lo revelará a ustedes, ¿verdad? Yo no vengo a decirle, el plan de Dios para tu vida es esto, aquello. Y lo segundo que quiero aclarar es que no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? No estoy hablando, no, que Steven dijo que la salvación depende de... No. Yo parto de la premisa que todos ustedes son salvos, llevan años aquí en la iglesia, estamos con nosotros. Lo que queremos hablar es cómo va a madurar nuestra fe y cuál es la transición que Dios quiere hacer en las vidas de nosotros. ¿Okay? Así que tampoco estoy hablando de la salvación, parto de esa premisa. Y señalo que todo comienza con la fe, ¿verdad? Si no tenemos fe, pues entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Estamos inmersos en el mundo y no hay ninguna diferencia entre nosotros. Y la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Nos dice en Efesios, por ejemplo, el capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, ¿verdad? No por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? Nadie puede decir, mira qué bien yo hice, yo tengo fe. No, la fe Dios la da, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que todo empieza con la fe, y la fe no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que en su misericordia Dios nos brinda, y queda de parte nuestra entonces aceptarla y elaborarla, ¿verdad? Desarrollarla. También en el Evangelio de Juan, que el capítulo 1, dice sobre esto de la fe, dice, Cristo vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, Dios fue que en su misericordia nos dio fe y nos hizo hijos de Él. Y es cierto que en muchos sitios la Biblia habla de que para que todos los que crean, entonces en este mundo espiritual hay una combinación entre Dios actuar en nuestras vidas y sí, nosotros estar receptivos y creer, ¿verdad? Y estar atentos a lo que Dios dice, pero la fe no es algo que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, a mis hijos nunca les digo, insisto, tú tienes que creer, porque yo sé que no depende de ellos tener que creer. Yo le digo, yo quiero que tú sepas cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se mueve, cuáles son las cosas que Dios busca para cuando Él venga y toque a tu puerta, tú sepas que es Él y sepas cómo reaccionar a Él y aproveches ese momento. Pero insistirle para que crean, realmente si Dios no lo está llamando en ese momento, es insistirle a hacer un imposible, y no es en eso lo que consiste la fe, sino en responderle a Dios. De la misma forma, tener fe no es sencillamente creer que Dios existe, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que no me gusta, pero dice que Satanás sabe que Dios existe y sigue siendo diablo, ¿verdad? O sea que no es saber que Él existe, tampoco es saber que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aun si pensamos que creemos, sí, mira, Jesús vino al mundo a traer salvación, tampoco eso es tener fe, ¿verdad? Eso es conocer algunos hechos, pero fe es creer que la palabra de Dios y todo lo que dice la Biblia es verdad ahora y siempre. Eso es tener fe, creerle a Dios, no creer en Dios de que Dios existe, y poner nuestra fe en la palabra de Dios como verdadera y como autoridad para nuestras vidas sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y a qué Dios nos está invitando, ¿verdad? Y la Biblia lo señala varias veces en Hebreos, el capítulo 1 dice, Dios en muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en estas épocas por medio de los profetas, y en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y en Efesios dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ¿verdad? Sobre las enseñanzas, sobre las palabras de los apóstoles, ¿verdad? El Nuevo Testamento pudiéramos pensar, los profetas, Antiguo Testamento pudiéramos pensar, y siendo Cristo Jesús, los evangelios, la piedra angular, ¿verdad? El fundamento sobre lo cual los profetas y los
apóstoles pues nos escribieron la palabra de Dios para que nosotros la tengamos en la Biblia. Me gusta pensar de esta forma, ¿verdad? Que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva quedaron separados de Dios porque decidieron comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual Dios ya le había advertido que no comieran. Sabían lo que Dios había dicho, pero se le acercó Satanás y le dijo, en verdad tú le crees a Dios. Tú estás poniendo tu fe de lo que dice Dios es cierto. No se van a morir nada. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, ¿verdad? Conocedores del bien y el mal. Y ahí surge la raíz del problema, que nosotros nos gusta pensar que nosotros somos los que definimos el bien y el mal y que tenemos derecho a escoger lo que queramos hacer, y lo que nosotros digamos es bueno y lo que nosotros digamos es malo. Y estamos viendo lo que pasa cuando una sociedad se aleja de Dios y cada uno empieza a decir lo que para él es bueno y para él es malo, y vemos que eso no conduce a nada bueno. Para regresar de esa caída, ¿verdad?, a una vida de fe que Dios nos está llamando, entonces nosotros tenemos que regresar a echar a un lado lo que el mundo en el cual vivimos ha inculcado en nuestras mentes, de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo sabio y qué es lo que debemos hacer, y regresar a que nuestra mente opere bajo la verdad que nos da la Biblia. Tenemos que descartar todo lo que no viene de la Biblia y entonces empezar a hilvanar todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, cuáles son nuestras metas, basado en lo que viene, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en ese esfuerzo van a surgir dudas, ¿verdad?, porque es un proceso, pero esas dudas hay que manejarlas y por lo menos tratar de descifrarlas suficiente para que no afecte nuestra fe. ¿Sí, verdad? Entonces necesitamos sustituir la sabiduría y conocimiento, ¿verdad?, de la vida que nos ha enseñado en este mundo torcido y depravado, como dicen, de esa vida absurda que hemos heredado de nuestros antepasados, echarle eso fuera y sustituirla por la verdadera y única sabiduría y conocimiento que se encuentra en la Biblia. Y así lo dicen varios pasajes, ¿verdad? Vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no se amolden al mundo actual, no crean todo lo que el mundo le dice que es bueno y malo y cómo usted debe pensar, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y una vez nosotros estamos pensando como Dios, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando estamos pensando como el mundo, Dios hace unas cosas y nosotros no entendemos por qué las hace, qué es lo que está tratando de hacer, pero es porque estamos viniendo a lo que Él está haciendo desde una perspectiva equivocada, ¿verdad?, que es según el mundo lo es. Pero necesitamos renovar esa mente. Igual en Efesios 4, nos dice Pablo, así que le digo y le insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Para Dios, los pensamientos de aquellos que echan al lado la palabra y quieren ellos mismos ser sabios son pensamientos frívolos, ¿verdad? Y con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Verdad? La sabiduría del mundo son pensamientos frívolos, deseos engañosos, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Para Dios, como dije, la sabiduría del mundo son pensamientos frívolos y deseos engañosos que no conducen a nada nuevo, y necesitamos sacarlos de nuestra forma de pensar y entonces entrar la verdad de la palabra y que pensemos como piensa la palabra, como nos enseña Dios a pensar. Hace dos o tres meses tuve una experiencia que le voy a contar un poco, pero yo creo que es el colmo de ser cristiano o decir ser cristiano, pero realmente no creerle a Dios. Tuvimos Daisy y yo desayunando con dos parejas más, y una de las
una de las señoras de la otra pareja. La conversación giró hacia la juventud y la promiscuidad sexual y cómo la cosa se ha ido liberando. Y sorpresivamente esta señora de 60 y pico de años, no sé, o sea, no era una persona joven, dijo casi como con tristeza, dice: yo lamento que cuando yo estaba en la escuela superior y la universidad, mis papás no me hubieran animado a ser más promiscua sexualmente, a tener más experiencia, a conocer, y yo la miraba. El tiempo me enseñaba a quedarme callado en momentos que no son los apropiados, ver a todo el mundo desayunando, ahí se iba a formar un revolú, pero yo la miraba y yo notaba hasta en su semblante una expresión que yo no le conocía. O sea, como que según hablaba eso, parecía una persona distinta. Y me he quedado pensando en eso y digo, fíjate, una persona que dice que cree en Dios, dice que es cristiana, casi siempre lo que nos ocurre es que lo hemos hecho mal y nos arrepentimos de haberlo hecho mal, lo queremos hacer bien. Pero podemos estar tan equivocados en nuestra forma de pensar, lo del mundo nos puede entrar tan adentro, que ella pues la habían animado a hacerla bien. Ella dice que es cristiana, cree en Dios, pero se lamenta que no lo hizo mal. Dije, wow, o sea, así de poderoso puede ser el mundo para meterse en la mente de nosotros, para convencernos de que sí, yo creo la palabra, pero realmente yo creo que aquella gente tiene razón y Dios no. ¿Verdad? Y decirlo así abiertamente, digo que eso me dejó pensando y yo dije, wow, la verdad es que podemos andar bien lejos de Dios y ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Y decir, no, yo soy cristiano, pero... Y eso pues, como dije, yo creo que eso es el colmo. Yo creo que ninguno de nosotros andamos por ahí, pero cuando los pensamientos del mundo son los que están dominando nuestra mente y nuestra forma de pensar, venimos a la iglesia y la conducta que se espera de nosotros en la iglesia nos resulta entonces como una camisa de fuerza, ¿verdad? Porque nosotros realmente creemos que somos de otra manera y nos están diciendo no te portes así, póntate de esta manera. Y entonces eso nos resulta limitante, pues no es que yo soy esta persona, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo soy, así fue que Dios me hizo, podemos tal vez hasta decir. Y sentimos que la iglesia nos limita. Pero después que nosotros nos convertimos y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y tenemos una relación con Dios, todavía hay de la naturaleza vieja en nosotros, todavía hay algunos pensamientos trastornados. Pero si lo pensamos, ¿verdad? Si no nos sorprende el pecado, pero si lo pensamos, decimos, no, eso me está tentando, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero ser esta persona. Yo quiero ser la persona que Dios describe como ideal. Yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero ser lo que Él me está pidiendo que yo sea, ¿verdad? Entonces no es una fuerza limitante, sino es una invitación, ¿verdad? En un llamado celestial, en un llamado hacia Él, acercarnos a Él, a ser la mejor persona que realmente podemos ser. No a sacrificio de quien somos, es que eso es lo que más nos va a bendecir a nosotros, ser la persona que Dios quiere que seamos, tener esa relación con Dios, acercarnos a Él. Y entonces, pues, esa es una lucha que tenemos que tener y tenemos que estar conscientes. Yo estoy sintiendo que esto me está limitando o yo estoy claro que estos son tentaciones, pero esta es la persona que yo quiero ser. Y enfatizarnos en caminar siempre en esa dirección. Y hay varios sitios que pueden haber sido piedra de tropiezo, ¿verdad? En ese camino, en esa progresión que nosotros tenemos que evitar. Algunos podrían pensar, bueno, pues ya yo soy salvo, yo me convertí, yo creo lo que dice Dios, así que yo puedo seguir viviendo la vida que yo llevaba antes y soy salvo, así que está todo perdonado. ¿Verdad? Dios lo hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada. Pudiera sonar tentador para algunas personas. Yo he escuchado a algunos decir cosas que andan por ahí, pero Pablo le escribe a los Gálatas porque ellos tenían esa impresión. Y le dice, ahora bien, cuando buscamos ser salvos mediante la fe,
se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores, ¿verdad? Porque si usted no piensa que usted es pecador, usted no piensa que usted ha hecho nada mal, usted no necesita un salvador. Cuando nosotros buscamos ser salvos por medio de Jesucristo y salvos por la fe, estamos reconociendo que somos pecadores. Entonces, si yo cuando era pecador, Cristo vino a salvarme, ¿quiere esto decir? Se hace la pregunta a Pablo, ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Queriendo decir, ¿quiere esto decir que Cristo vino para que yo pueda seguir pecando y no tener consecuencias? Y le contesta Pablo con signo de exclamación, de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera es el plan de Dios, ¿verdad? Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Y esto de volver a edificar lo que antes había destruido, yo no creo que el significado sea obvio, pero le voy a dar un ejemplo en la ley como la tenemos actual. Si hubieran dos vecinos con dos solares que colindan, y son vecinos y se sientan en los balcones a hablar y se saludan y se llevan bien, y uno de ellos hace una casetita para guardar las herramientas y la máquina de cortar grama y eso, y el otro le ve, dice, oye, qué bien te está quedando la caseta esa, ¿tú crees que yo pueda poner mis cosas ahí también? ¿Verdad? O cualquier comentario. Pero después este señor fallece y viene el hijo, y el hijo dice, espérate, yo quiero saber qué era lo que era de papi. Entonces vienen y hacen una mensura del solar y le dice al vecino, mira, que la caseta tú la construiste en el solar mío, no en el tuyo. Pues la persona dice, mira, perdona, realmente yo la hice de buena fe, tu papá estaba ahí viéndome hacérmela y no me dijo nada, así que yo la voy a destruir, no hay ningún problema. Ahora, esa persona la vuelve a construir ahí, sabiendo que está invadiendo el solar, se hace transgresor, ya no es perdóname, yo la quito, ahora hay unos daños que hay que pagar, hay unas consecuencias. Y lo mismo está diciendo aquí en relación a la vida de nosotros. Si yo estoy viviendo una vida que entonces yo reconozco que soy pecador y que yo necesito un salvador, ¿verdad? Pues antes que Dios me abriera los ojos y antes que me diera la fe y antes que se acercara a mí, pero amor, donde no hay ley no hay pecado, ¿verdad? Porque no hay advertencia de que está mal, pues sí, ahora yo te salvo, no hay problema. Pero si tú vuelves a esa misma vida después que conociste que estaba mal y que yo te saqué, entonces hay unas consecuencias que pagar, ¿verdad? Y la idea de Dios no es que nosotros podamos ser salvos para continuar viviendo la misma vida. Otros podrían creer, ¿verdad? Esa es la primera piedra de tropiezo. Otros pudieran creer que si somos salvos, ¿verdad? Pues mira, yo voy a seguir llevando la vida que llevaba antes, lo único es que yo voy a mejorar mi comportamiento, ¿verdad? Yo soy salvo ahora, así que yo voy a tratar a la gente con amabilidad, yo voy a ser paciente, yo voy a tratar de ser más simpático, ¿verdad? Más generoso, voy a pertenecer a la iglesia, voy a dar mis diezmos, mis ofrendas, ¿verdad? Yo soy salvo, entonces de alguna forma yo voy a hacer el esfuerzo por portarme mejor, ¿verdad? Y a esa sugerencia Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, le dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Cristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? Entiéndase, por la forma que se estaban comportando o por la fe con que aceptaron el mensaje. Tan torpes son, después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Al darles yo su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que ha aceptado el mensaje? Y le está insistiendo, mire, siga por el camino de la fe, siga desarrollando su relación con Dios. No abandone eso para entonces decir, no, es que yo me porto bastante bien y estoy haciendo el esfuerzo humano aquí, porque por esfuerzo humano no vamos a lograr nada. Tenemos que cimentar todo lo que hacemos en nuestra relación con Dios. Así que ni seguimos viviendo la misma vida, ni tratamos de cambiar con esfuerzos humanos, pero todavía hay otros que dicen, no, yo voy a cambiar basado en mi relación con Dios, ¿verdad? Yo voy a profundizar, yo voy a escuchar la voz del Espíritu cuando me redarguye, cuando me reclama, cuando me insiste. Pero
siguen viviendo según su voluntad y según sus propósitos. ¿Verdad? Yo voy a ser cristiano en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, pero mi vida es mía. ¿Quién va a vivir mi vida? Yo tengo mi voluntad y tengo mis propósitos, tengo mis planes. Pablo le escribe en Efesios a la iglesia y le dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Verdad? Y ahí hay una voz de alerta que dice: cuando uno está en la desobediencia, hay fuerzas malignas por ahí que llevan a uno a hacer lo que uno no quiere, ¿verdad? Pero dice: en ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, ¿verdad? Y fíjese las tres cualidades que dice Pablo que son cosas negativas de su forma de vivir. Vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, que ya el que está en esta tercera etapa que estoy diciendo decidió bregar con esos impulsos pecaminosos y va a depender del Espíritu y de Dios para que lo guíen y lo saquen de la tentación a eso. Pero también andaban siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aceptar que no es solamente yo controlar los deseos pecaminosos, sino yo buscar cuál es la voluntad de Dios. Dice el Padre Nuestro cuando oramos, y todos decimos aquí: hágase tu voluntad, ¿verdad? En la tierra como en el cielo. Eso, Cristo nos está enseñando a orar diciendo: yo quiero que aquí se haga tu voluntad. Por definición, si hace la de Él, no se hace la mía, no se hace la tuya, no se hace la tuya tampoco, ¿verdad? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y en Efesios 2, que lo leímos la primera parte, dice: porque somos hechura de Dios, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica, ¿verdad? O sea, Él nos está llamando para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y llevemos a cabo esas obras que ya Él tenía de antemano para nosotros. Igual en Efesios 5 nos dice así: que tengan cuidado de su manera de vivir, tengan cuidado cómo viven. Vivan como, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino sepan cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en términos generales para ustedes, la va a encontrar en la Biblia, pero en especificidad, como hablamos de Simeón, usted la va a encontrar en su relación con Dios, en su búsqueda con Dios, en dedicarle tiempo a Dios, leer la palabra para que conozca cómo Dios actúa, cómo se le va a acercar. Como yo le decía a mis hijos, yo lo que quiero es que cuando Él venga tú sepas, ¿verdad? Y puedas reaccionar apropiadamente a Él. Y necesitamos hacer eso. Y en Filipenses el capítulo 2, sigue Pablo, dice así: que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aquí hay muchísima información, pero primero, somos salvos, hay que llevar a cabo nuestra salvación, ¿verdad? Hay que hacer que crezca, tenemos que madurar, tenemos que ponerla en práctica, esa fe, con temor y temblor, queriendo decir, reconociendo lo importantísimo que es. Lo importantísimo que es que lo hagamos, si no vamos a estar estancados, nuestra vida cristiana no va a prosperar, nuestras iglesias no van a brillar. Hay que reconocer que es bien importante, porque Dios es quien pone en nosotros tanto el querer hacer unas cosas como poderlas hacer. Y Él pone en nosotros el querer, ¿verdad? No dice que Él nos ordena, no dice que Él nos obliga. Él nos está transmitiendo todo el tiempo: mira, yo quiero que tú hagas esto. Pero Él no sobrepasa nuestro libre albedrío, nosotros podemos ignorarlo.
y lo ignoramos demasiada frecuencia y con demasiada intensidad, lo hacemos a nuestro propio perjuicio, porque pudiera él decir, pues yo no le voy a hablar más hasta que él esté listo para escucharme, ¿verdad? Y esas cosas pasan, pero él nos dice que es él quien pone en nosotros, mira, llámate a fulano, mira, ve a visitar a este, mira, pregúntale al otro que tú lo puedes ayudar, mira, haz esto, ora por aquella persona. Él está todo el tiempo poniendo en nosotros el querer hacer algunas cosas, a ver si nosotros le obedecemos. Y eso es importantísimo, porque con nosotros obedecerlo se cumple la buena voluntad de Dios. Queremos que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo, pero la voluntad de Dios se va a hacer a través nuestro cuando nosotros llevamos a cabo nuestra salvación, ¿verdad? Reconociendo lo importante que es que cuando Él nos mueva a hacer algo, lo hagamos. No es casi ni obediencia, porque no es una orden que nos está dando, pero nos está sugiriendo, mira, para que tú crezcas. Y no hay nada, ¿verdad? Como va a ser el caso de Simeón, que te agradezco, es un tremendo ejemplo, pero no hay nada para una persona como Simeón saber lo que Dios le había dicho, ver que se cumple y ver que él está pendiente allí, obedeciendo, para que cuando se cumpla, él ponerse de pie ante esa gente y darle testimonio de qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento, para que todo el mundo entendiera. Y uno sentirse usado por Dios, uno sentirse que está colaborando con Dios, no hay vida mejor que esa. Y por último, después que hablamos de la voluntad de Dios, dice, y siguiendo nuestros propios propósitos. Nuestros planes en la vida no pueden ser el plan nuestro, porque si es el plan nuestro, usted se va a dar cuenta que las cosas que hace Dios, usted no las entiende. Porque Dios no está ayudándome a mí a lograr mis propósitos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Por qué no se da en mi vida? Pues porque el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios es otro que tal vez no sea el propósito suyo. Si su propósito es una vida cómoda, larga, saludable, segura, usted no va a entender nunca lo que Dios está haciendo alrededor suyo, porque ese no es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios para su vida, como vimos, como vamos a ver ahora, es muy particular. Dice en Efesios 4, Él constituyó, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y aquí están mencionando una serie de dones espirituales. Hay como 23 en la Biblia en distintos sitios, 21, dependiendo cómo usted los cuente y los defina. Pero Dios nos da a cada uno de nosotros unos dones espirituales a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, ¿verdad? Dios tiene un propósito y Él nos está capacitando para llevar a cabo ese propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios quiere que cada uno de nosotros lleve a cabo? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Okay? La obra de servicio que Dios quiere de todos nosotros es edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. De ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el propósito de Dios y nosotros debemos participar en ese propósito, siendo nuestro propósito a la vez principal, edificar nuestra iglesia. Ser una persona de bendición en medio del mundo que nos rodea, donde nosotros aportemos al bien de las personas, al desarrollo de las personas. Y bendecir no es siempre complacer, bendecirnos, ¿verdad? Bendecir es complejo y Dios quiere que lo hagamos, pero Él tiene un propósito que es crecer su iglesia, edificar su iglesia. Y nosotros nos unimos a Dios cuando nosotros ponemos ese mismo propósito como el centro de nuestras vidas. Necesitamos empezar a vivir según el propósito de Dios.
¿verdad?, de edificar la iglesia. Y entonces podremos decir cosas como ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque yo he adoptado los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. O como dice Pablo en Filipenses 1, dice, porque para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, un ministerio que dé fruto, ¿verdad?, que traiga bendición al mundo, que salve almas, ¿qué escogeré? Bueno, entonces no lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Hasta Simeón dijo, ya me voy porque ya yo hice lo que tú querías que yo hiciera y me voy porque ¿para qué voy a seguir viviendo? Yo ya quiero estar contigo, que es muchísimo mejor. Pero, dice Pablo, por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Verdad? Dice Pablo, yo prefiero irme y estar con Cristo, pero si Él tiene para mí un ministerio fructífero, que yo voy a quedarme aquí y contribuir al jubiloso avance en la fe de cada uno de ustedes, entonces vale la pena quedarme. Si no, realmente, pues si ya cumplí lo que iba a hacer, o si me niego a hacerlo, ¿verdad?, pues me puedo ir porque no va a hacer ninguna diferencia. Pero la razón de quedarnos, la razón de estar aquí es que nosotros podamos contribuir al jubiloso avance en la fe, ¿verdad?, en la edificación de la iglesia, de todos los que nos rodean. No es poca cosa lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Vamos a estar claros. Siempre se ha dicho que es el camino estrecho y difícil, ¿verdad? Por la puerta ancha se van al matadero un montón, pero por la angosta es difícil. Y tendremos que decir hasta que Cristo venga lo mismo que dijo Pablo. Dijo, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Cristo tenía un plan. Se lo dije al principio, yo no sé el plan de cada uno, pero Cristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nos alcanzó y nos trajo a la iglesia para que nosotros llevemos a cabo ese plan, esas obras que Él había predestinado antes de la creación del mundo para que nosotros las lleváramos a cabo. Y entonces Pablo dice, yo sigo adelante porque yo quiero alcanzar aquello, yo quiero llevar a cabo aquellas cosas por las cuales Cristo me alcanzó a mí, me llamó, me convirtió y me trajo a esta iglesia. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, continúa diciendo Pablo, más bien una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Así que escuchen los perfectos, ¿verdad?, los que están llamados a ser perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, ¿verdad?, si todavía hay cosas del mundo en nuestra mente que nos hacen pensar, bueno, no estoy tan seguro, si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Según ustedes se vayan acercando, Dios va a seguir trabajando ustedes. Y sí, tal vez usted ahora tiene unas dudas, manéjelas, pregúntese, pero no permitan que esas dudas limiten su fe, porque con el adelanto que usted va a tener, Dios le va a hacer ver esas cosas también para que las veas claro. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Cuando avancemos en esa dirección todos nosotros, guiados por Dios, no tengo duda de que entonces la cumbre podrá reconstruir su templo, podrá plantar iglesias y podrá brillar en medio de este mundo tan oscuro a veces como estrellas en el firmamento. Y esa es la invitación que nos hace Dios. Lo ha hecho por los siglos, está en la Biblia. A veces tal vez no lo vemos o nos resistimos a verlo y no lo queremos ver, pero su palabra es clara, lo dice en muchas veces, de muchas maneras. Yo le he citado algunas, pero es la invitación que Dios nos hace todo el tiempo y es la palabra que Dios nos dio para esta mañana. Nunca pensemos que estamos esperando por Dios.
siempre piensen que Dios está esperando por nosotros, porque Él quiere hacer muchas cosas, quiere traer bendición a este mundo, pero ha escogido hacerlo a través nuestro. ¿Cómo se hace su buena voluntad en este mundo? A través nuestro. Así que los invito a estar atentos a la voz de Dios, a arriesgarse a decir, esto según piensan los hombres no me conviene, pero tengo en el corazón que Dios me está invitando a hacer esto y atrevámonos. Si usted no puede pensar en ninguna cosa que usted ha hecho en los últimos 6 meses que le parecía una estupidez como usted piensa, pero usted sintió que Dios le estaba pidiendo que lo hiciera, tal vez está siendo muy tímido para decirle que sí a Dios. Y yo le garantizo que si le dice que sí y ve que pasan cosas que le confirman que en efecto Dios le estaba pidiendo que hiciera eso y usted lo hizo y usted bendijo a otra persona hasta sin imaginarse que iba a ser así, esa es la vida abundante a la cual Jesús nos invita y a la cual nosotros debiéramos aspirar. Permítame orar por ustedes. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, la Biblia realmente era un libro que se respetaba mucho en el pasado. Hoy en día la gente trata de desvirtuarla, de restarle importancia, autoridad sobre nuestras vidas, Señor, pero yo te ruego que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a amar la Biblia, leerla, estudiarla, Señor, a través de ella conocerte a ti. Señor, que podamos ir transformando nuestras mentes para pensar como tú piensas en la Biblia, como tú nos muestras que las personas cercanas a ti pensaban porque habían aprendido de ti, Señor. Y yo te ruego que continúes transformándonos a nosotros, Señor, ayudándonos a identificar áreas según el plan tuyo para cada vida de nosotros, que será distinto, pero que nos permitas a cada uno de nosotros realmente que nos sean abiertos los ojos, Señor, que nuestro corazón sepa a qué vida tú nos llamas, Señor, cuál gloriosa es la esperanza que tú nos das de esa vida, Señor, y cuán increíble es el poder que tú puedes traer para actuar a favor nuestro en esta vida, Señor, cuando nosotros estamos a su vez actuando a favor de tu voluntad y de tus propósitos, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.